Buenas tardes. Sabe, estamos mirando hoy que han ocurrido muchas cosas alrededor nuestro y siguen ocurriendo cosas a las cuales vamos a tener que estar bien atentos con todo lo que está sucediendo. Me quedé pensando en todo lo que vivimos. La gente sigue muriendo por la pandemia y seguimos viendo cómo el mundo está luchando por valores que atentan en contra de los mandamientos de Dios. Estamos mirando una terrible lucha. Nosotros somos una generación, es llamada la generación X, la generación que va a definir su posición en el mundo. Y me quedé pensando en todo esto, ¿verdad? Han muerto pastores, han muerto servidores, han muerto gente del pueblo, de todos lados. Esta pandemia ha arrastrado gente por igual. Y seguimos luchando en contra de ello, cuidándonos. Así que si usted tiene que vacunarse, hágalo. Y si viene alguien y le dice que es la marca de la bestia, dígale que ignora completamente la Escritura. Nada más dígale eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de mirar esto. Acompáñeme a Mateo capítulo 24. Voy a tratar de hablarle, de retratarle una generación, la generación que nos habla la Escritura, en donde van a suceder todas las cosas y en donde se prevé también la venida de Jesús. Así que esta generación va a tener un énfasis especial en nuestra vida. Y Mateo capítulo 24, versículo 32 dice: de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Nos habla de observación. Así también vosotros. Entonces nos hace la comparativa. Cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que nos ubica en una generación después de que se desencadenen ciertas circunstancias. Mateo 24 está dando las señales del regreso de Jesús. Un regreso que gran parte de la gente ya no lo cree. Otros creen que nunca va a suceder y que otros creen que es un aspecto simbólico. Sin embargo, la Escritura nos dice acerca de todo esto, que vendrá un tiempo de engaño, vendrán falsos cristos, falsos ministros. Nos dice que habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y nos va diciendo paso a paso cómo está sucediendo en esta generación. ¿Qué es una generación? Se dice que es la vida de un ser humano de 70 a 80 años. Esto es lo que contempla una generación. Así que cuando vemos estas señales y si las podemos ubicar en nuestra generación, podemos entender que gran parte de esas señales se están cumpliendo, y si se van a cumplir las demás, nosotros somos esa generación. Así que yo quiero que usted ubique si somos o no somos parte de esa generación, ¿verdad? Afuera encontramos un sinfín de cosas, mucho miedo, hermanos, iglesias terroristas que casi obligan a la gente a estar viviendo en el amparo o en el cobijo de una iglesia, porque les dicen que ya afuera está el anticristo ya poniendo las marcas. Han ignorado muchas cosas. La marca es sinónimo de propiedad, así que jamás se la van a poder poner a usted si usted no es propiedad de. La marca habla de propiedad, ¿verdad? De propiedad. Y cuando a usted, si es que no da testimonio de la gloria de Dios, si es que apostata, si es que se va, probablemente a usted le van a tener que decir eso, ¿verdad? Para que puedas vivir bien, vas a tener que tener esta marca. Y esa marca es totalmente espiritual. Veamos más. También nos dice que cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que nos habló Joel, hablaba de que el anticristo iba a tomar el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, proclamándose Dios. Sin embargo, hermanos, la gente piensa que hay que edificar nuevamente el templo israelita, el templo de Salomón. Ese templo no será edificado, porque el Señor así lo dijo. No quedará piedra sobre piedra que pueda ser edificada. Así que no se puede edificar ese templo. Sin embargo, hay un templo que sí está siendo edificado, su corazón. Pero ¿quién se sienta en su corazón?
¿Quién es el dueño de su vida? ¿Quién le dirige? ¿A quién le entrega su adoración? Y aquí podemos encontrar que se puede prever una idolatría. La idolatría es el amor, es la entrega, es la vida puesta a favor de algo o de alguien. La idolatría es todo aquello que asume el lugar de Dios. Usted mismo puede convertirse en Dios para su propia vida y saca al verdadero Dios del cauce de su existencia. Así que usted puede ser un idólatra, un amador de sí mismo. También vemos que hay hombres y mujeres que están adorando vírgenes y santos muertos. Y en unos días más el mundo estará fluctuando en la adoración a los muertos, porque esto es lo que han enseñado las culturas que van en contra de Dios. Y los vamos a ver. Sigamos pues en medio de toda esta generación. También dice el Señor que en ese tiempo, cuando Él venga, dice que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Esto nos habla también acerca de las 10 vírgenes. 5 vírgenes sensatas, preparadas, despiertas, y 5 vírgenes insensatas, locas, que perdieron la noción de la vida y solamente tuvieron el nombre de cristianos. 50%. Es exactamente el mismo tenor que nos dice la Escritura. Otra de las cosas que nos dice el Señor, que vendrán falsos profetas y falsos cristos, y habrá señales y prodigios, y engañarán a muchos. Si fuere aún posible, los mismos escogidos. Así que vamos a encontrar, hermano, que hoy hay iglesias que están sucediendo cosas que, bueno, en el aspecto tibetano habían sucedido desde hace mucho tiempo. La gente que habla del polvo de oro, la gente que habla del movimiento de ángeles, los grandes movimientos de viento, ¿verdad? El viento que se mueve alrededor de una iglesia y la gente dice, ¿qué está sucediendo? Prodigios y señales mentirosos. Está escrito, dice la Escritura, que harán grandes señales y prodigios. Hace poquito tiempo un evangelista retó a Dios, yo no le encuentro otra cosa, y trajo una jarra de vino allí delante de la gente, abrió la botella del vino y la vertió en una jarra transparente, en una jarra de vidrio transparente, ¿verdad? Y lo puso en un lado. Y luego trajo otra jarra igual transparente, pero aquí le puso solo agua y la puso en el otro extremo de la plataforma. Y les dijo, ustedes van a ser testigos de cómo Dios va a convertir esta agua en vino. Y habrá gente que lo va a probar. Él no les dijo cuándo, empezó a predicar, dijo su mensaje y algunos observaban la jarra de agua. Y poco a poco empezó a tomar un colorante hasta ser igual. Dicen que pasaron a probarlo algunas personas y decían que no había distinción entre un vino, entre el agua que se convirtió en vino y en el otro. Hay gente que está buscando eso, hay gente que está cayendo en ese engaño. Las obras que hace Jesús o que hizo Jesús tenían un porqué y en medio de ese porqué nos enseñaba, ¿verdad? Yo no veo a gentes caminando en el mar porque se lo enseñó a Pedro. No veo a gentes resucitando muertos, aunque Él lo enseñó a sus discípulos, ¿verdad? No veo un aspecto común en todo esto, ¿verdad? Formando cuencas a los ciegos, ni hablándole a los muertos que tienen sepultados 3 o 4 días. No, todo tiene un porqué. Y cuando nosotros podemos entender ese porqué, vamos a ir comprendiendo las cosas de Dios. Veamos más, ¿verdad? Así que dice el Señor que la venida del Hijo del Hombre será así. Dice, y no pasará esta generación. Si a usted le ha tocado ver todo lo anterior que acabo de decirle, si a usted le ha tocado observar parte de esto que está escrito, usted es la generación que no va a pasar. Y dice la Escritura que el Señor Jesús vendrá, se manifestará, y dice la Escritura, ¿verdad? Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Y sigue insistiendo, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre,
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, ¿verdad? Así que tenemos ahí una señal también, como los días de Noé. Sin embargo, algunos de nosotros necesitamos tener un poco más explícito ese concepto. Lucas, el historiador, en el capítulo 17, acompáñeme, Lucas, capítulo 17, nos habla un poco más explícito de esas circunstancias en el versículo 26, ¿verdad? Y dice la escritura que el Hijo del Hombre va a venir. En el versículo 25 dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. A veces nosotros interpolamos esas palabras y creemos que está hablando de aquel tiempo. Sin embargo, el Señor está hablando de su venida, ¿verdad? No está hablando de aquellos tiempos, está hablando de su venida. Y dice que va a ser desechado por esta generación. Entonces esta generación, otro de los componentes que va a tener, va a ser una grande apostasía. Y la apostasía consiste en el rechazo a Dios, rechazo a su palabra, rechazo a todo lo que representa a Dios. Nunca jamás en la vida hemos tenido tanto rechazo a Dios como en estos tiempos, ¿verdad? Viene otra iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando miramos el orden de las iglesias del Apocalipsis, encontramos en el capítulo 3, no vaya, escúcheme, una iglesia que es llamada la Odisea. Y la Odisea significa precisamente así, dos palabras, laos y daik, odice, como quiera usted decirlo, ¿verdad? Y significa laos, pueblo, y dique, derecho. Esto es derechos de los pueblos. Si lo trasladamos a este tiempo, significa derechos humanos. La iglesia apóstata honrará los derechos humanos antes que a Dios. Así que hoy tenemos iglesias apóstatas levantando ministros homosexuales, lésbicos, transgénero, etcétera, etcétera. También tenemos proclamando uniones homosexuales entre uno y otro. ¿Y qué les puedo decir de las grandes circunstancias que estamos viviendo? Somos una generación que estamos viendo eso, que nunca nos imaginábamos que lo íbamos a ver. Nunca nos imaginábamos, si puede usted preguntarle a cualquier persona que tenga más de 30 años, que si se imaginaba siquiera que un día el gobierno iba a darle derechos de reconocimiento a los homosexuales, que iba a decirles que estaban perfectamente bien. Se tiraron compendios, estudios que denotaban que la homosexualidad era un concepto de enfermedad mental. Pero en virtud de que se aceptó todo eso políticamente, todos esos estudios se fueron a la basura. Cualquier estudioso de psicología, de psiquiatría, puede mirarse hacia esos estudios y mirar que son estudios serios. Sin embargo, después del concepto político, miramos cómo todo eso fue escupido. ¿Qué sucede? Somos una generación X, una generación que estamos siendo movidos de nuestra identidad principal. Esta generación va a tener algo especial, ¿verdad? Miraremos la llegada, la venida de nuestro Señor y cambiará todos los conceptos. Aquí en Lucas capítulo 17, en el versículo 25 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado por esta generación. Así que vamos a encontrar que esta generación, después de la aceptación de tantas aberraciones, se darán cuenta que el único que estorba en todo el desarrollo mundial es Dios. Así que va a ser desechado. Se proclamarán grandes movimientos ateos, se proclamarán iglesias ateas bajo un concepto de éticas y de moral y sacarán a Dios. ¿Qué sucede, hermano? Es parte de la debacle, es parte de todo. Y dice que la generación va a ser, y dice la escritura así. Veamos conjunto, 25. Primero, es necesario que padezca mucho, ya sucedió, y se ha desechado por esta generación.
Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Recuerde que vimos en Mateo que la venida del Señor está supeditada a esas señales, y aquí se las marca un poco más explícitas. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La característica general de las naciones era esa: ¿qué comes? ¿Qué bebes? ¿Y con quién es el matrimonio? Era todo lo que estaba en el corazón de las personas. No había el ánimo de tener 2 aviones, de tener 4 barcos, no. Para ellos la vida era muy simple: comer, beber y casarse. El casamiento, por ende, llevaba también una casita. Y luego dice: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y aquí quiero que venga usted y se dé cuenta cómo cambiaron los valores de ese primer juicio al segundo juicio. Dice, en los días de Lot tenía una característica: comían y bebían. Creo que todas las épocas lo ha tenido. Pero aquí ya no había un matrimonio, aquí el matrimonio ya no importa. Dice, compraban y vendían, plantaban y edificaban, y era un crecimiento de la economía, era una visión económica, ¿verdad? Así que miramos que la marca de la bestia vendrá en una cuestión económica, no podrán comprar ni vender. Así que vemos que vendrá todo eso poco a poco, y todo se va dando en el concepto de esa generación que nos va a tocar ver, ¿verdad? Esa generación que hoy estamos mirando y que ya se juntan 2 personitas, ya pregunta, le dice el chico a la chica: ¿qué te parece? ¿Nos vamos a vivir juntos? Pues sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Ya no tiene que haber un matrimonio, ya no tiene que haber un enlace. ¿Por qué? Porque eso ya no es importante para su cultura. Sin embargo, la iglesia está pugnando porque la familia tiene primer lugar. Sin embargo, cuando venga la grande lucha, todos esos valores tendrán que ser quitados del mundo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque se adorará a alguien que no es Dios. Así que tendremos que mirar aquí, esa generación va a ser especial. Volvamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, y nos habla cómo va a ser esa generación. Versículo 38, 12:38. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Así que tenemos que remontarnos a mirar, porque dice que la generación mala está solicitando señales, está solicitando, y le llama generación mala y adúltera. El concepto de adulterio habla de alguien que está enlazado espiritualmente con alguien y toma y se enlaza con alguien que no es su cuestión legítima, no es esa unión legítima. Eso se le llama adulterio. Una persona casada con otra persona casada, eso era un adulterio, ¿verdad? Y el adulterio estaba bien tipificado porque había muerte. Sin embargo, dice que vendrá una generación adúltera y mala. Y el adulterio consiste, hoy tenemos una gran pareja que la gente quiere, y quiero llamarle la atención aquí un poco más. Toda esta palabra de aquí en adelante está dada a la iglesia, ¿verdad? No está dada al mundo, porque el mundo generalmente no conoce a Jesús, lo ha dejado afuera. Pero esto está dado para usted, para la gente que viene, que busca de Dios. Y dice que él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Mala y adúltera. Y el adulterio ha sido tipificado siempre con aquellas personas que, viniendo a la iglesia, aman al mundo y sus deleites. Es decir, Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Dios no ocupa el lugar central de su existencia. Muchas veces dijimos, lo gritamos, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán en añadidura. Sin embargo, vamos mirando que no es así. Cada día esa iglesia que va buscando a Dios con todo su corazón se va reduciendo en tamaño, va siendo menos. La gente está más ocupada en su manera de vida,
su mundo. Así que está adulterando, su espíritu está entregado al mundo. El mundo se ha convertido en su señor y amo. Y poco a poco miramos cómo se está entregando. La señal del profeta Jonás, si ustedes recuerdan, se le ordenó que fuese a predicar, se le ordenó que fuese a decirle a Nínive: he aquí que dentro de 40 días viene un gran juicio, arrepiéntanse. Pero Jonás no quiso. Jonás se fue, Jonás se subió a un barco, luego ese barco saltó a la mar, y en el barco, la mar llevaba ese barco para un lado y para otro, una gran tormenta, hasta que les dijo a los marineros: ¿saben qué? Todo es por causa mía, échenme al mar y se va a apaciguar. Y lo echaron. Se lo traga un pez, y en el pez está 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y dice el Señor que la señal del profeta Jonás será la única señal. ¿Y sabe cuál es la señal? Que la iglesia no quiere predicar, así como Jonás. Que la iglesia ya no quiere hablar, así como Jonás. Que la iglesia ha cerrado su boca, así como Jonás. Y estamos esperando el gran juicio también para que nosotros podamos entrar a esa predicación. Se nos ha olvidado para qué fuimos levantados como iglesia. Se nos ha olvidado que nosotros somos la luz del mundo, y que mientras tú no ilumines a la gente se volverá en una oscuridad. Así que, hermano, justifícate, dile que estás muy ocupado con tu mundo, dile que tu mundo tiene más valor, que te portas bien, como si él pidiera ese tipo de cosas. Dile que eres éticamente perfecto, que acudes y das tus ofrendas, tus diezmos, cumples como un buen fariseo. Sin embargo, la Escritura nos dice que es una generación mala porque sacó a Dios de su corazón, y adúltera porque está adulterando. Así que cuando estamos mirando esto, no estaba siendo entregado al mundo, estaba siendo entregado a la iglesia. Veamos un poco más en Santiago 4:4 y sigamos en este tenor para poder encontrar a esa generación. Santiago escribe diciendo: almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en un adúltero. Y aquí podemos mirar cómo el mundo espiritual está tomando un adulterio. ¿Sabe? Hoy miro padres de familia cristianos que les es muy importante que su hijo aprenda las matemáticas. Están preocupados porque no hizo la tarea el hijo. Están preocupados porque, ándale, ven, me voy a sentar contigo para que aprendas las letras. Para ellos es importante la escuela, pero no es importante que se lea un pasaje bíblico. Padres de familia, ¿se dan cuenta cómo han sido engañados? ¿Se dan cuenta cómo hemos entrado en un adulterio sin siquiera pensarlo? Padres de familias para los cuales es más importante que el niño lleve el uniforme limpio, aunque su corazón esté sucio. No han tomado tiempo para enseñarles la adoración, la oración. No les han dado tiempo para enseñarles su trato en la iglesia, la razón por la cual van a la iglesia. Así que cuando vienen a la iglesia, sacan el aparato, el dispositivo, y le ponen 3 juegos y le dicen: entretente, porque no han tomado tiempo para enseñarles las cosas de Dios. Eso estamos hablando. Esos hijos, si no los atienden ahora, se van a perder. Los está usted entregando al enemigo. Así que vemos, y dice: almas adúlteras. Y vemos que la relación al mundo es el adulterio más grande. Ahora venimos a las iglesias. Ahora quiero que ponga un énfasis, una atención especial al rumbo de las iglesias. Apocalipsis capítulo 3. Recuerde que Apocalipsis es llamado el libro de Revelación, capítulo 3, versículo 14. Empieza a hablar aquí de un mensaje de la Odisea. La Odisea significa derechos humanos. Escúcheme bien: Laos Daik o Laos Dike. Ese es como se transfiere. Usted puede mirar la etimología de ese nombre y se divide en 2 partes. Laos es pueblo y Dike es derecho del pueblo. Trasládelo hoy y va a encontrar que son derechos humanos. Ahora, quiero que vea la apostasía.
¿Cómo se va dando? Y dice, versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Y está hablando el ángel, dirigido por Jesucristo, y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y miramos aquí el proceder de una iglesia que dice, no necesito a Dios, me basto con mis manos, tengo un buen negocio, me estoy enriqueciendo, trabajo por él, y está mirando cómo Dios se está quedando hacia un lado. Aquí miramos a una iglesia, fíjese lo que dice aquí, versículo 15, dice, conozco tus obras. El obrar de esta iglesia era solamente de permanecer en lo mínimo posible, era permanecer en un stand donde no tuviera compromiso. Así que llegaba a la iglesia y procuraba pasar desapercibido para cualquier tipo de compromiso. Hermano, ¿podrías venir a hacer algo? Pues no, estoy muy ocupado con mi trabajo. Me tengo que ir a determinadas horas. No voy a estar en el culto completo porque... Y miramos cuál es el anhelo de su corazón. A esta iglesia se le llama tibia. Una iglesia que no está apasionada con Dios. No estoy hablando de la iglesia que perdió su primer amor. Estoy hablando de una iglesia que hizo un estilo de vida con su tibieza. Venía a la iglesia y trataba de cumplir según su criterio, según su manera de ser, cumplía. Quizá con su ofrenda, quizá con el diezmo cuando tenía ganas, porque generalmente las personas tibias, su diezmo no viene constantemente, viene de cuando en cuando, ¿verdad? Se llaman diezmadores esporádicos. Esos diezmadores esporádicos son los que no tienen un sacerdocio encima que los va a guardar y los va a cuidar, porque el diezmo corresponde a eso, a un responsable de tu alma ante Dios mientras tú te formas. Así que podemos mirar aquí como esas personas son tibias, apenas llegan a la iglesia, se sientan, quizá participan en los cantos, quizá no, se van y no sucedió absolutamente nada. Y sabes, este es el concepto de la iglesia al final de los tiempos, una iglesia apóstata, una iglesia tibia, una iglesia que no se dio cuenta de la grandeza de Dios. Hace un momento estaba Damaris, hablando acerca de la sanidad que hizo Dios la semana pasada. Te hubieras alegrado porque no fue la única. Fueron muchas las sanidades, pero no quisiste testificarlas. Y bueno, también no me interesa en cuanto a mí, me interesa en cuanto le des la gloria y la honra a Dios. Y sabes, hermano, qué triste es cuando no te das cuenta de lo que está sucediendo. Quiere decir que tu mente, tu espíritu ya está en otro lado. Quizá tú también buscas señales, que caiga un viento, ¿verdad? Que el polvo de oro y te puedas llenar de esa cuestión, o que se te aparezca el ángel y digas, ay, pues es que hay ángeles, y no te des cuenta que ahorita lo principal es vestirte, lo principal es darte la herramienta, porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, pero tú te tienes que vestir. Y el lino fino son las acciones justas de los santos, las acciones que emanan de la fe. Esa es tu vestidura. Y dice que esta iglesia dice, soy rico y no tengo necesidad. Y le dice el ángel, ¿no sabes que eres un desventurado? Estás fuera de la aventura de Dios. La riqueza que tienes no proviene de Dios, no va a enriquecer tu espíritu, va a enriquecer tu cuerpo y vas a ser destruido en el infierno. Y dice también, soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice, eres un miserable. Y una persona miserable es una persona que no gasta sus recursos en Dios, solo piensa en sí mismo. 2, pobre, sin recursos espirituales. Llegará el momento que enfrente su desnudez, ciego y desnudo. ¿Te das cuenta cómo cataloga Dios a la iglesia apóstata? Y le dice, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Le dice, soy celoso, le dice Dios, arrepiéntete. Sin embargo,
muchos de ellos, de esa generación, de esta iglesia, no se va a arrepentir. Van a estar tan enrolados en su propia naturaleza que el día que los pongan a escoger entre su riqueza y Dios, escogerán su riqueza, inmediatamente tendrán una marca por la cual podrán comprar y vender lo que quieren, dinero. Y será una cuestión muy, muy especial. Tenemos que estar alerta a todo lo que se está fluyendo alrededor nuestro, ¿verdad? La palabra de Dios está siendo atacada por el confort y la comodidad del hombre. Si tú miras, volvemos otra vez a Mateo, pero no quiero llevarte porque es muy largo. Pero cuando el Señor está hablando de Jonás, les dice, la reina del sur vino desde muy lejos, desde los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. Dice, y aquí Salomón, y aquí más que Salomón. Quiere decir que nos va a costar trabajo. Hermanos, yo me puse a pensar ahorita todo el embrollo que estamos teniendo y le dije al hermano José Luis, salga a la carretera y vamos a esperar a la gente y lo vamos a hacer mientras tengamos ese problema, ¿verdad? Ese problema se va a acabar, sí, pero hoy tenemos que enfrentarlo. Así que, hermano, la palabra de Dios está siendo atacada por los dos grandes enemigos. Se llama mundo, y el mundo trae el confort y la comodidad, y el segundo enemigo es la riqueza. El embolsarse el dinero. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En Marcos capítulo 4, versículo 19, podemos mirar lo que el mundo ofrece. 4:19. El mundo te está ofreciendo algo por lo cual te va a apartar de las cosas de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace sin fruto. Se hace infructuosa, no va a dar fruto. ¿Cuáles son? Afanes de este siglo. ¿Cuáles serán los afanes de este siglo? Yo encuentro tres principales. Quizá haya muchos más, pero encuentro tres principales. El primero es la fama. La fama, ¿verdad? Necesitamos tener el primer lugar. Hablamos de soberbia, hablamos de orgullo. Esto es la fama, tener el primer lugar por sobre todas las cosas. Segundo, tener la fortuna. Dinero, aquí hablamos de manejo de almas, de control y posesiones y amasar dinero. Le vamos a llamar la fortuna. A veces estás cubierto por un oficio, a veces estás cubierto por una profesión y eso te hace sentirte muy grande. Y tercer afán, el poder, el manejo de almas. Esto fue tributado por la Babilonia antigua, que manejaban a las almas, ¿verdad? Y al manejar las almas se les indica qué hacer, cómo hacer y en dónde hacer. Hay iglesias que manejan almas, hay pastores que son controladores de almas, que tienes que venirle a pedir permiso porque no vas a poder salir de vacaciones, o porque no vas a asistir a la iglesia porque vas a ir a atender al hospital a tu padre, y si no le pides permiso, entonces te genera un problema, ¿verdad? Encontramos controladores de almas en todos los aspectos y en todas las iglesias. Tenemos que tener cuidado, somos parte de una generación terriblemente contaminada. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. ¿Qué estás codiciando, hermano? ¿Qué codicias? ¿Verdad? ¿Codicias los zapatos del pastor? Te los presto. ¿De veras? ¿Qué estás codiciando? Porque aquí dice, codician otras cosas. No estamos hablando de riquezas. Quizás estás codiciando fama, reconocimiento, gloria. Apláudanme que hago las cosas maravillosamente. Reconózcanme que sin mí la adoración se viene. No. Sin embargo, hay personas que el engaño ha sido tan terrible que está en su corazón. Hoy podemos mirarlo. Acompáñame a Santiago 5:1. Espero no estarte correteando mucho.
dado de que es mucho el aspecto, estamos hablando de una generación mala y adúltera, una generación que nos va a enmarcar si nosotros estamos en medio de esa generación ya o no, ¿verdad? Y vemos aquí en Santiago capítulo 1, dice, vamos ahora ricos, lloren, aúllen por las miserias que les vendrán. Tus riquezas están podridas y tus ropas están comidas de polilla. Tu oro y plata están enmohecidos. Su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en el día de la matanza. Esto último dice que vivir en deleites. Hace mucho tiempo me encontré a unas personas a las cuales evangelizaba y me decían, es que Dios me trajo a la tierra para deleitarme. Dios se deleita en mí y yo me deleito con todo lo que Dios puso. Y les decía, no, estás equivocado. Sin embargo, fueron ideas que se lucharon mucho en el alma de estas personas, pero ellos tenían la idea de que habían nacido para deleitarse. Habían nacido para tener dinero, para tener fama, para tener fortuna y vivir alegre en todo ello. Terrible, aquí nos dice que son disolutos, es decir, que no les importa nada más que su propio ser. Estas personas, miramos aquí, primero, dice, previene a la iglesia que hace avaricia o acumula riquezas. También previene a la iglesia que vive en sus deleites y previene a la iglesia que no paga lo justo a sus trabajadores. Dios no está en contra de la riqueza, está en contra de la explotación de las personas, ¿verdad? Hay personas que ganan mucho, ¿verdad? Levantan un negocio y ganaron 1 millón de pesos, pero sus empleados solamente recibieron el salario mínimo. Entonces la ganancia no se distribuyó de igual forma. Y la persona piensa que es por su gran mentalidad, ¿no? Ahí vemos cómo pueden acumular y cómo pueden enriquecerse con la pobreza de otros. Está tipificado. Paga lo justo, paga lo que corresponda. Si tú eres un negociante y tienes una persona que te está ayudando, págale lo justo, lo correcto, porque es parte de lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Vas a tener bendiciones. La riqueza va a testificar en contra de ellos. La riqueza que no es usada es riqueza que debió de haberse quedado en el mundo. Cuando tú llegas, llevarás en tu haber una maleta. Llegarás delante de Dios, ¿verdad? Tocarás las puertas del cielo y te dirá el ángel, oye, ¿qué traes en la maleta? Y algunos le dirán, bueno, pues yo traigo aquí un gran tesoro. Y yo pregunto, si tú llegaras ante Dios con esa maleta, ¿qué pondrías en la maleta? ¿Qué le habías puesto en la maleta? ¿Qué le pondrías en la maleta aquí, jóvenes? Una maleta es donde traes todos tus tesoros, pero ¿qué cosas traería esa maleta? ¿Te has puesto a pensar algo? ¿Qué traería esa maleta? Bueno, hermano, es que no puedo llevar nada. Sí, espérame. Dice el Señor que las obras que tú haces irán contigo para siempre. Así que van a ir contigo. Esas obras van a dar testigos de tu fe. Pero ¿qué es lo que pondrías ahí? ¿Qué traería tu maleta cuando lleguen ahí? La abra el ángel y diga, oye, ¿cuántas riquezas tienes? Pasa, con estas riquezas, mira, te voy a ceder todo aquello. En el cielo, donde las nubes están más tranquilitas, está la playa de nubes y está, qué sé yo, estoy jugando, ¿verdad? Pero la Escritura me dice que hay niveles de castigo y hay niveles de recompensa. Esa maleta, pues, ¿qué traerá? Yo juego a veces con las opciones tratando de ir más allá. La maleta entonces traerá todas las acciones justas de los santos. La maleta traerá tus obras, porque tus obras te seguirán hasta el final de los tiempos.
Pero no son tus obras que haces ahí en el mundo. Lo del mundo es para el mundo y se queda en el mundo. Ahí se que va a quedar tu título, ahí se va a quedar tus riquezas, ahí se va a quedar la familia, ahí se va a quedar tus carros, tus propiedades, ahí se va a quedar todo. Es más, te vas a despojar de tu cuerpo atlético o de tu cuerpo que presumías, ¿verdad? También se va a quedar, se va a la tierra. Y tú llegarás solamente con tu maleta, y en la maleta están tus vestiduras, son tus vestiduras. ¿Qué tipo de vestiduras habrá? Es triste tocar este punto, hermanos, pero quise tocarlo para que sepas el rumbo que estamos llevando. Santiago está previniendo a la iglesia acerca de la manera disoluta de cómo hemos estado viviendo. También nos dice que en los últimos días o los últimos tiempos aparecerá una iglesia llamada derechos humanos. Y los derechos humanos pues van a entrar a la iglesia. Quizá alguien diga: pastor, yo soy la persona más vieja de la iglesia, vine cuando se fundó, así que yo tengo derecho de estar al frente, aunque no tenga ningún concepto cristiano. Estoy hablando de más porque yo sé que ustedes no son así. Pero esto lo veremos, y habrá demandas en contra de los pastores, habrá señalamientos en contra de los líderes, porque personas viejas estarán usando su antigüedad para retar la obra de Dios. Ahora hay comités en muchas iglesias que tienen más poder que un pastor. El comité fue erigido por hombres, pero el pastor fue dirigido por Dios. Pero hoy los hombres están poniendo y quitando pastores en diferentes iglesias y se creen que están en santidad porque tienen poder sobre un pastor, y están en contra de Dios, son anticristos. Pero ¿alcanzas a ver en dónde estamos? ¿Alcanzas a ver que hay falsos pastores, falsos hermanos, engañados o no? Pero están haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Primera carta de Timoteo, capítulo 6. No te pongas triste, hermano. No te pongas triste. Yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ¿sabes? Porque junto con la riqueza crece la altivez. Ni tampoco que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y estos son los tesoros que tú vas a ir preparando, ¿verdad? Cada vez que obedeciendo la palabra de Dios ayudas a otros, porque Dios te lo indica, que cada vez tu corazón está puesto en el caminar de Dios y le das de tu tiempo, ¿verdad? No eres de las personas que llegan media hora después a la iglesia y ya le robaste un tiempo al reposo que Dios te dio y no te diste cuenta que quizá te estás comportando como una iglesia tibia, no comprometida. Yo no estoy hablando de las que verdaderamente tienen problemas en el caminar. Estoy hablando de los que hacen de su vida cristiana ese proceder. Llegan tarde, cada que pueden faltan, no están comprometidos, vienen, no vienen, aparecen en un lado, aparecen en otro. No hay compromiso. Una iglesia tibia, una iglesia que va a ser llevado de aquí para allá, una iglesia que no tiene firmeza, que no es íntegra, una iglesia. Y necesitamos saber que va a ser la característica de los últimos tiempos. ¿La verás tú o serás tú? Veamos un poco más. Los apóstatas generalmente son vencidos por su propia iniquidad o su propio deseo. Esta generación tendrá un espíritu inmundo. Veamos pues Mateo capítulo 12, versículo 43. Ahora vamos adelante. 12, 43. Y dice: cuando tú viniste por primera vez a Cristo, quizá tu espíritu estaba sucio,
decías una gran cantidad de groserías, amenazabas, peleabas, eras violento, no cumplías con tus obligaciones. A esto se le llamaba un espíritu, una forma de vida sucia. Ahora, cuando tú llegaste al Señor, eso salió, se fue ese espíritu inmundo. Pero ahora mira, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Va y entonces toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala. Y volvemos otra vez a la misma generación, a la mala generación. ¿Qué significa una iglesia que fue limpiada? Una iglesia que fue purificada. Sin embargo, dice aquí, la haya desocupada. Debía de estar llena del poder de Dios. Debería de estar llena de la palabra de Dios, pero está desocupada. Está limpia, sí, pero está desocupada. No tiene el Espíritu Divino, no tiene el Espíritu de eternidad, no tiene el Espíritu Santo. Y sabes, dice que está vacía, está hueca. Y viene el Espíritu y le dice: ¿qué te parece si nos vamos a bailar un ratito? ¿Qué te parece si te tomas unas copitas? ¿Qué te parece si te vas con la chica y no le decimos nada a tu esposa? ¿Qué te parece si hoy con el dinero que tienes te das unos lujillos? No lo digas a nadie, son para ti, trabajaste mucho. Dice la Escritura que tu estado mental, tu estado espiritual va a ser peor. ¿Sabes por qué? Porque ya conociste a Dios y abominaste de Él. Esta es la iglesia apóstata. Y es toda una generación que va a estar apostatando. No estoy hablando en sí de una persona individual, estoy hablando de una generación completa. Y si tú estás observando lo que está alrededor, ¿sabes, hermano? Vino un hombre y se plantó en una iglesia de más de 3,000 personas y les dijo a las personas: necesito comprarme un avión porque Dios me lo dijo. Y empezó a motivar a la gente, y la gente vino y le dio, y el hombre consiguió $100,000 en esa reunión. Y después tomó otro tanto y compró el avión, un avión pequeño, multiplaza, y el hombre se sentía. Vino, después de 2 años volvió a acercarse otra vez a la iglesia y les dijo: ustedes no van a entrar al reino de Dios si no ofrendan más allá de su propio esfuerzo. Y empezó a motivarlos. La gente dijo: ¿qué pasó? No es así, eso no dice la Escritura. Y los empezó a amenazar que iba a orar para que se fueran al infierno. ¿Qué pasa con todo esto, hermano? Estamos viviendo cosas terribles. Hace poquito tiempo en la ciudad de Miami se divorció un pastor de una iglesia de 25,000 miembros. 25,000 miembros. Y su esposa era considerada la profeta, pero el hombre vivía en adulterio, y vivió en adulterio durante 13 años. Lo mismo, estaba en una casa que en la otra, iba y venía, y eso pensando que nada más eran eso. En medio de todo eso estuvo una actriz mexicana, también ahí, en medio de todo eso, y miramos un chorro de chismes alrededor de que tenían orgías y todo ese rollo. Bueno, hermano, no me interesa, porque sé que lo malo es lo malo, pero sí me interesa que tú te des cuenta que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que habla es de Dios, y tienes que estar atento, porque era una iglesia que se manifestó por el mover de las sanidades, por el mover del Espíritu Santo. Voy a terminar. Dijo que serías desechado por esta generación, ¿verdad? Entonces, Lucas 17:25, un poquito más, aguántame. Dice así: es necesario que padezca mucho y sea desechado
por esta generación. Bueno, ya vimos aquí, y asimismo como sucedió en los días de Lot, versículo 28, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. No hay casamiento. La familia tiene un enfoque que va a ser golpeado terriblemente. Habrá padres contra hijos, hijos contra padres antes que venga la grande maldición. Dice la Escritura, y nosotros necesitamos defender nuestras casas. Hace apenas unos días estaba allá en aquel rincón y se acercó un niño pequeñito y iba por una silla, varoncito, y tomé la silla rosa, adrede lo hice, y le di la silla rosa y la miró y dice: esta no, pastor, es para niñas. Le digo, qué bien, sí sabes cuáles son de niñas. Le digo, tú eres niño, ¿verdad? Soy niño. Le digo, entonces te voy a dar de otro color. Y le di de otro color. Si tú, padre de familia, no enfatizas el género de tus hijos, si no lo enfatizas de tal manera, allá afuera le van a golpear a su identidad. Y si tú no tienes tiempo de enseñarles las cosas de Dios, allá afuera te lo van a pervertir. Padres contra hijos, porque tú estarás hablando la palabra de Dios y ellos estarán hablando la palabra del mundo. Hijos contra padres, producto de la maldición. Hijos que van a estar señalando y condenando a los padres, porque eso fue lo que les enseñó el mundo. Hoy un hijo se puede divorciar de sus padres, puede pedir la aprobación de un gobierno para abandonar su hogar legalmente constituido. El niño dejó de llamarse varón o niña por motu propio, y el padre tiene la obligación de tratarlo en un género neutro hasta que el niño tenga la dimensión. Ya no le puedes decir que es varón o que es niña, ni lo puedes vestir como tal. Al menos en algunos países está sucediendo, como Canadá, ya es obligatorio. Y hermano, lo malo viene por todos lados. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Hoy todo está supeditado al concepto de la riqueza. ¿Y tú? Es necesario que sea desechado por esta generación. Así que tenemos que ir enfocando poco a poco cómo se da todo esto, porque la venida de Jesús está a la puerta. Y nos dice una palabra muy grande, pero antes de todo ello quiero que me acompañes a leer. Estamos en Lucas capítulo 17 y dice la Escritura en el versículo 29: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y después te empieza a decir cómo va a suceder, por qué va a suceder, etcétera. Versículo 34: les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estos conceptos están hablando acerca del trabajo de la iglesia: misiones, pastorales, ministerios, ayudas, todo lo que se mueve, 50%. 5 vírgenes que no tienen combustible, que no tienen pasión, que no tienen ganas, y 5 que aunque dormidas están preparadas. Y aquí te dice en dónde se encuentran: en el mismo lecho donde descansan, en la misma iglesia, en la misma comunidad, en la misma familia. 50%. Es una cantidad muy grande. Ahora, cuando Jesús a través del ángel nos está dando Apocalipsis 2, nos está hablando a las iglesias en diferentes maneras. Versículo 29 nos dice: y el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí estaba hablando con el mensaje a Tiatira, ¿verdad? Las demás las fue condenando. En el capítulo 3 le habla a Sardis. En el versículo 6 le dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque siempre está hablando acerca de ese compromiso. Versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí acaba de hablar con Filadelfia. Y por último, en el versículo 22, a la Odisea: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre el mismo pasaje dice que hemos permitido no escuchar la voz de Dios. Nos hemos permitido no escuchar la voz de Dios y sí escuchar la voz del hombre. Por eso hoy es un tiempo especial. Dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha diga ven, venga. Y vamos a cerrar aquí en Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 17. 22, 17. ¿Está conmigo? Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y después viene el testimonio del ángel: testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esperamos su gracia, su amor, su misericordia. Esperamos su presencia. Y si tú observas lo que está alrededor, ¿será esta la generación que precede la venida de nuestro Señor? ¿Seremos nosotros la generación que vamos a ver su regreso? ¿O seremos una generación que vamos a apostatar no creyendo? ¿Cuál va a ser la razón de tu vida? ¿Cómo te vas a levantar? Hoy miraremos personas que van a dejar la iglesia. Parece que Dios quiso que la gente tuviera una puerta abierta para abandonar la iglesia decorosamente, con orgullo. Y la pandemia les dio esa oportunidad. Ahora la gente dice: no puedo ir, no quiero ir, porque me puedo contagiar, me puedo contaminar. No quiero ir porque, y sabe, estamos dejando. Le dijo un niño a su mamá: mamá, ¿vamos a ir a la iglesia? No, porque nos podemos contagiar. Y a la siguiente semana le dijo: mamá, nos invitan a la playa, ¿podemos ir? Y dijo: por supuesto que sí. Entonces vemos que han cambiado los valores. Vemos que hoy la puerta se abrió decorosamente para el que quiera pueda salir con la frente en alto. Terrible. ¿Qué piensa de todo esto, hermano? ¿Seremos la última generación? ¿Seremos la generación de gloria o la generación de derrota? Póngase de pie. Jesús va a ser desechado por la última generación. Son señales que están escritas. Vamos a mirar cómo está siendo desechado con decoro, así entrecomillado. ¿Por qué no vas a la iglesia? Me estoy cuidando. ¿Por qué no has ido a la oración? Es que no puedo salir. Y sabes, hermano, es terrible el engaño. Falsos profetas, sí, tu vecino. Falsos profetas, tus compañeros de trabajo. No necesitan ostentar un título. Basta con que te hablen y dirijan tu vida.
se convierten en profetas para ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te ruego, Señor, que traigas luz, que traigas revelación al espíritu de cada uno de los miembros de esta iglesia. Extiende tu mano, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Guárdalos de la gran mentira, guárdalos de la gran ramera, Señor. Acércalos a tu corazón. Permite que tu Santo Espíritu llene sus vidas, que tu palabra sea abierta para dirección de su existencia. Acércalos a ti. Hoy te suplico, Padre, que bendigas con salud, con vida, con fortaleza a aquellos que están luchando contra la enfermedad, aquellos que se encuentran lastimados y golpeados por la enfermedad en un hospital. Levanta su espíritu, Señor. Clamo por ellos, clamo por mi México, clamo por mi nación, y te suplico en especial por la iglesia que tú has levantado en este sitio, la iglesia, Señor, que llena nuestro corazón y llena nuestras vidas, el pedacito de tu cuerpo que nos fue legado, Señor, y que cada uno de nosotros lo defendemos con nuestro corazón y con nuestra vida. Te damos gracias por tu grande amor, tu misericordia. Extiende tus manos, Señor, hoy hacia este lugar y permite, Padre, que la sanidad venga sobre de cada uno de mis hermanos que ha estado luchando en contra de la enfermedad, porque tú lo has dicho así, que profetizáramos, y profetizamos hoy que la enfermedad se va, cualquiera que sea su nombre, se va, fuera. Espíritu inmundo, fuera. Tú que produces la enfermedad, fuera, fuera, fuera. Vete de ese cuerpo, suelta su espíritu, sus nervios, sus huesos, fuera, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, haya sanidad. Sopla, sopla, Señor, ese aliento fuerte, ese aliento de vida, y trae ese levantamiento, Padre, esa sanidad. Que ese cuerpo se levante ahora fortalecido, que esos huesos sean sanados, que esa médula empiece a fluir, que la leucemia se vaya, que el cáncer se seque. Hoy profetizamos en contra del COVID, del SARS-X2, fuera de la iglesia. Padre, extiende tus manos sobre la iglesia plena y trae la gloria, Señor, que resplandece en todo lugar. Ahora, Señor, que tu nombre se glorifique, fuera todo lo que es COVID, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Aleluya. Profetiza, iglesia, profetiza, profetiza en contra de las enfermedades. Profetiza en contra de las cosas que están alrededor tuya. Profetiza, habla, di, para que se abra un cauce de vida, un cauce de poder, un cauce de gloria. Habla, habla, no calles. Habla, habla, no calles, no ceses. Profetiza. Empieza a profetizar, sigue profetizando. Hoy hay milagros, hoy hay sanidades, hoy hay restauración, hoy está ese trabajo que tú buscas, hoy está la solución a tu problema. Profetízalo, porque el Señor dijo que el mayor de todos los dones es profetizar antes del amor. Profetiza, profetiza ahora sanidad, restauración, vida, fortaleza. Profetiza, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. La llenaré con el poder de la fe, la llenaré con el poder de la gloria, la llenaré con el poder de la gracia. Ahí atrás de la cámara, sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano ahora de esa enfermedad que aqueja tus huesos, tu sangre, que aqueja tu organismo. Sé sano en el nombre de Jesús. Allí a través de la distancia, hoy abro la puerta de la misericordia entrando a tu casa, porque el Señor dijo, profetiza, profetiza, y así sucederá. Hoy, aleluya, hoy está siendo hecho. Gracias, gracias, Señor, por tu amor inmenso, por tu misericordia. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.